voy a hablar de un proceso de transición hacia la democracia a través de una revolución. Voy a hablar de algo que ha sucedido entre el día 25 de abril de 1974 y el día 25 de noviembre de 1975. Ahí ha sucedido algo radicalmente nuevo, cuya naturaleza no se puede valorar tan solo por el resultado final. La excepcionalidad del tiempo de la revolución hoy es asociada por algunos jóvenes investigadores a términos como insólito, ficcional, surreal, o que destaca el carácter de ese tiempo, que ha sido un tiempo de esperanzas, de tremendo entusiasmo, de energía sin límites, de compromiso total, de potencia librada, incluso de inocencia revolucionaria de miles de personas ordinarias tomando parte en la remodelación de sus vidas, como escribe un jornalista inglés. A diferencia de otros procesos de transición pactados entre los grupos dominantes, los 19 meses que separaron abril de 74 y noviembre de 75 parecen ser un residuo de un tiempo que es difícil de reencontrar con la democracia interpretada como deliberación directa sin delegación o mediación en las empresas, las escuelas, el campo y los barrios. La democracia se conquistó en las calles, al desobedecer a las instrucciones de los militares insurrectos, cuyos objetivos eran más reducidos. Fernando Rosas escribe que se conquistó la democracia, no se otorgó. Ha sido fruto de una fractura revolucionaria surgida tras la incapacidad histórica de la iniciativa autorreformadora del régimen o incluso de cualquier transición pactada. Solo después la democracia se ha consagrado en las leyes. En el proceso revolucionario, esa democracia política fue democracia en la fábrica, en el barrio, en la escuela, en la cooperativa y al mismo tiempo en las urnas. Es decir, fue un instrumento fundamental en el proceso de conquistas sociales. Todavía, hoy, escribir sobre la revolución y el proceso revolucionario parece anacrónico, cuando el horizonte de posibilidades transformadoras se reduce significativamente a pequeñas operaciones de ajuste y corrección. Cuando se vencen los momentos de aceleración de la historia y la disminución de las diferencias sociales se consigue supuestamente con reformas, aunque estas solo se den en momentos de desarrollo económico y por temor a una revolución. Para Manuel Loff, la interpretación neoliberal de los procesos históricos escoge los formatos de cambio y prefiere los que se consideran naturales o moderados, sin molestar las clases dominantes que a los que le han puesto en duda. Los recuerdos de los procesos de política popular, construida de abajo hacia arriba en las calles y plazas, en los tiempos posteriores al golpe de 74, comprenden la creación de comisiones de vecinos y de trabajadores, la ocupación de casas vacías para vivienda y para funciones sociales, la toma de tierras y un proceso de reforma agraria, la promoción de campañas de alfabetización, la construcción de casas para los que carecían de ella, asambleas de discusión y decisión que se enmarcan
en un modo de inventar la democracia en un país que había permanecido durante 48 años lejos de esta. Abordar la reorganización del poder tras una revolución demuestra que la gran historia se hace a partir de los centros y no tanto a partir de lo que una performer y antropóloga portuguesa, Joana Craveiro, llama un museo vivo de memórias pequeñas y olvidadas, que es el título de un espectáculo que puso en escena las memorias débiles de la revolución y de la larga dictadura portuguesa que la antecedió. Partindo del campo de posibilidades, la transición portuguesa esbozó una revolución que acabó por ser derrotada. La reforma agraria constituye el centro de este texto, de esta comunicación, cuyo objetivo es cuestionar la relación entre el pasado y el futuro a partir del rastro de la revolución. El argumento se basa en primer lugar en la relación directa entre la ausencia de políticas públicas de memoria y la forclusión de un momento de derrota, entendida como la imposibilidad, la forclusión es la imposibilidad de unir la experiencia y la expectativa. A continuación, sitúa la relación entre el pasado dictatorial y el porvenir excitante y febril que constituye un rayo de esperanza que supera el momento en que ocurre. En tercer lugar, quiero destacar que los ecos tenaces de la crisis revolucionaria portuguesa se enmarcan en la memoria colectiva de los que la comparten y de los que proceden de segmentos de izquierda en el espectro político, aunque solo consigan la inscripción pública en conjunturas determinadas. La reforma agraria y la revolución, pero sobre todo ahora la reforma agraria, está enmarcada en la memoria colectiva y no necesariamente en la memoria social. Y hablaremos de eso. La reforma agraria logra la inscripción colectiva y grupal, pero no figura en la memoria de la sociedad. Al cuestionar un régimen de propiedad latifundista y pretender otros modos de organización y de producción, es un anátema en la memoria pública, incluso en momentos del año propensos a conmemoraciones. El proceso de reforma agraria comprendió más de 40% del territorio portugués, en una zona con un amplio proletariado agrícola y algunos latifundistas, con luchas de clases a lo largo del siglo XX, que implicaron momentos de confrontación y rutinas de resistencia. Hay una gran producción en las ciencias sociales sobre este proyecto, pero parece asemellarse a un objeto que fluctúa en un tiempo pasado, como si esa experiencia no nos servirá para pensar el futuro, aunque vivamos en un momento en que los regímenes de producción de alimentos van de la mano de la distribución global de las desigualdades. La sociedad del sur de Portugal, donde ha decorrido la reforma agraria, ha envejecido. El interior ha perdido población y la que permanece vive de pensiones y veremos también de otras cosas. La reforma agraria ha sido derrotada. Al mismo tiempo, se han diseñado proyectos de agricultura capitalista perjudiciales para los recursos de la tierra, la agua, del aire y del trabajo. Precisamente en la zona que ha sido de reforma agraria se han instalado el cultivo intensivo y superintensivo de olivos y almendros, que se sirve sobre todo de una mano de obra extranjera, vulnerable y desorganizada. Acordarnos aquí de reforma agraria es pensar a partir del presente, porque creo que debemos pensar a partir de lo que
pasa hoy. La exploración actual de los terrenos es hecha con un desgaste rápido de la tierra y de la agua en manos del gran capital internacional. Y vuelve difícil entender la revolución de 74-75, un tiempo en que las palabras igualdad, socialismo y nuevo formaban parte del léxico y construían prácticas. En Portugal, con una transición que pasó por un proceso revolucionario tras un golpe militar del 25 de abril, lo que está en juego es saber si es posible mirar este período como un continuo, como una secuencia histórica, un proceso que teleológicamente se llevó a su propio fin, el 25 de novembro de 75, o si en cambio ese epílogo no fue una fatalidad, sino más bien una posibilidad, sin duda victoriosa, pero siempre una posibilidad entre otras, que pese a ser derrotadas, dejaron una huella en el proceso y sus protagonistas. La reforma agraria buscó una transformación de una estructura agraria extremada con un cultivo en que las clases desempeñaron un papel fundamental. Para buscar el camino, nos basaremos en esa relación entre el papel de las clases y la fuerza de la memoria de un proceso revolucionario. En el sur de Portugal, la cuestión agraria, simbolizada por el cante es un modo expresivo de cultura popular que ahora está unescoizado, es patrimonio inmaterial de humanidad, y en el cante se proyectaron longamente los sufrimientos de la vida de los trabajadores rurales del sur. El cant es un patrimonio de humanidad, pero en este sur la cuestión agraria es ahora algo de un aprovechamiento prejudicial de los campos. Los campos del sur, longamente, para la historia portuguesa, han sido un problema. Hay múltiples memorias económicas de la Academia de las Ciencias de 1789 a 1815 con soluciones de reforma agraria. Durante el Estado Nuevo, durante los 45 años de la dictadura portuguesa, se combinaron propuestas de hidráulica agrícola, población florestal, colonización interna, con la campaña de trigo a partir de 1929, que respondía a los intereses de los propietarios agrarios, florestales e industriales. Aparentemente, en la década final del Estado Nuevo, se había vuelto menos relevante la necesidad de una reforma agraria, porque el latifundio se había transformado en modernas explotaciones capitalistas. Se habían abandonado las parcelas menos rentables y había empezado a sobrar tierra debido al impacto de los fenómenos migratorios y de la guerra colonial. Tras el 25 de abril de 74, la reforma agraria integrará gran parte de los programas de los partidos políticos portugueses, desde la izquierda hasta el centro-derecha. Bajo el tema "La tierra para quien la trabaja", constituye probablemente el rasgo más avanzado del proceso revolucionario portugués, al cuestionar una estructura rural basada en latifundistas y en un proletariado rural que se había revelado en numerosas ocasiones a lo largo del siglo XX, aprovechando coyunturas nacionales favorables y momentos del ciclo agrícola anual en los que pasaban de la defensiva a la ofensiva. Salvo en zonas en que los pequeños y medios productores tenían algún impacto, las luchas tendían a generalizarse y se centraban en las condiciones de trabajo y la remuneración. Se exigían pausas para el trabajo, la sorprendente pausa de la fumaza, para tener derecho a enrolarse un cigarrillo y fumar, primero para los hombres y más tarde para las mujeres. El aumento de salarios, el empleo en obras públicas en momentos de escasez, la reducción del horario de trabajo, reivindicaciones más específicas y localizadas.
La exigencia de la tierra para quien la trabaja no significó, en el caso portugués, la reivindicación de su repartimiento. El reparto, la exigencia del reparto común en Andalucía, no existe del lado portugués de la frontera. No la encontramos, es un fenómeno que los que estudiamos mundo rural en la península nos interrogamos mucho. El hambre de tierra y la exigencia de reparto detectada en los movimientos rurales andaluces se descontinúa en la frontera y la reivindicación de garantías de empleo y salario es continua a lo largo del siglo XX. Pero fue necesaria una coyuntura adecuada para intentar implantar un nuevo modelo económico y de sociedad, usando los marcos mentales y los paradigmas del porvenir de los trabajadores rurales, que, en el caso del sur de Portugués, se enmarcan en una cultura comunista desde, sobre todo, los años 40, endémica en el sur. La organización de nuevas unidades de producción fue el resultado de los modelos de futuro de los trabajadores a través de sus trayectorias y sus experiencias, concatenando así la gran dimensión, una idea de progreso relacionada con las máquinas, con la opción colectiva en vez de la opción individual. Las condiciones para poner en práctica este modelo cooperativo surgieron con el 25 de abril. La ZIRA, Zona de Intervención de la Reforma Agraria, correspondió a 40,9% de la superficie total de Portugal continental. Era uma grande parte del país. Se ocuparon más de 100.000 hectáreas de tierra, se crearon más de 500 cooperativas y se aseguraron más de 45 lugares de trabajo. Sin patrono ni capataz, los trabajadores se organizaron para gestionar las unidades colectivas de producción, UCPs, creadas. Pese a la inmensidad de la región de Alentejo, el ámbito de la reforma agraria siempre fue regional y competía a los distritos del sur, el norte de Portugal, con un modelo campesino familiar basado en una agricultura de pequeñas parcelas, sin construcción de clases sociales, con la excepción del Duero, se mantuvo lejos del mismo tipo de iniciativas. Los tiempos posteriores al golpe de 74 se caracterizaron por un movimiento revolucionario de masas, cito Fernando Rosas, un movimiento revolucionario de masas que en su proceso, con sus distintos periodos ofensivos, ocupó fábricas, tierras de latifundio, viviendas vacías, descubrió la autogestión y el control obrero, impulsó la nacionalización de la banca y de los principales sectores estratégicos de la economía, purgó patronos y administraciones, creó unidades colectivas de producción para la reforma agraria y gestionó la vida de miles de habitantes pobres del norte al sur del país. En ese periodo, por iniciativa de los militares y con la participación de intelectuales y de asociaciones variadas, se desarrollaron las campañas de dinamización cultural y acción cívica del movimiento de las Fuerzas Armadas. También ha habido campañas de alfabetización y de educación sanitaria a cargo de los estudiantes, mientras que el Fondo de Fomento a la Vivienda se encargó de la construcción de viviendas para segmentos de población necesitados en un proceso denominado Servicio de Apoyo Ambulatorio Local, SAAL. El servicio cívico estudiantil se ha hecho para los jóvenes que pretendían entrar en la universidad, porque la universidad no tenía capacidad en 1974 para acoger todos los que finalmente podían acceder. Y
se ha criado un año intermedio que se ha llamado Servicio Cívico Estudantil. Esos jóvenes han hecho, por ejemplo, trabajo etnográfico también. ¿Por qué no podría entrar para la universidad? Porque los profesores vinculados al antiguo régimen habían sido purgados. La universidad acogía a los que estaban en el exilio, pero había sido purgada de una parte de los profesores fascistas. Facultades como la de Derecho ha sido una razia. También de la revolución, el servicio médico a la periferia, que ha permitido cuidados de salud a la población alejada de los núcleos urbanos. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en esta coyuntura crecieron iniciativas para la mejora de las condiciones de vida de la población. Al mismo tiempo, en las asambleas y reuniones, a través del asociacionismo, se inventaba la democracia y la participación ciudadana. Hay voces divergentes en este proyecto. Por ejemplo, para la reforma agraria, la voz del ministro que la desmanteló, António Barreto. José Cutileiro, un antropólogo y diplomático, considera que el movimiento tuvo origen en los centros del poder. Estas dos voces son algunas de las que consideran que la reforma agraria ha sido construida de arriba hacia abajo. La mayoría de las voces de los investigadores, antropólogos, historiadores, cientistas políticos que han estudiado el fenómeno refutan este punto de vista y consideran que el movimiento fue de base, por lo que atribuyen un papel importante a las clases y a sus dinámicas. Fernando Oliveira Batista es una voz esencial para comprender el proyecto. Es profesor catedrático emérito y ha sido el ministro de Reforma Agraria. Era entonces un joven y ha sido el ministro que ha diseñado la ley de reforma agraria. En las nuevas condiciones, los elementos de los grupos sociales subalternos conquistaron el espacio público y el derecho a la palabra y al voto, y exigieron redimensionar las relaciones de poder y de propiedad. El 73,6% de los participantes en la reforma agraria eran trabajadores asalariados. La primera fase de la ocupación ha ocurrido entre finales de julio de 1974 y hasta julio de 75, y ha sido con respuestas puntuales con la ocupación de haciendas abandonadas o manifestamente mal aprovechadas, pese a no contar aún con un reconocimiento institucional ni una legislación aprobada. Entre agosto y septiembre de 75 se realizó el doble del volumen de ocupaciones en comparación con el periodo anterior, y ha crecido. Desde principios del año de 75, algunas haciendas pasaron a gestionarse con la intervención del Estado o a través de la ocupación de los propios trabajadores. En el 14 de abril de 75 sale un decreto-ley número 203, aprobado por el Consejo de la Revolución, con el programa de la reforma agraria. Aprovechando la coyuntura nacional favorable, se legaliza la expropiación de las tierras irrigadas con más de 50 hectáreas y de las tierras de secano con más de 500 hectáreas de calidad media. La Secretaría de Estado de Agricultura se convierte en ministerio y se anuncia el programa de reforma agraria, así como la nacionalización de los sectores básicos de la economía, la industria, los transportes, las comunicaciones, los bancos, las aseguradoras. Al mismo tiempo, procedían a ocupaciones y se iban creando las unidades colectivas de producción y se nombraban comisiones administrativas de las cooperativas. La reforma agraria volvió explícitos conflictos existentes.
La reforma agraria hasta hoy mantiene el resentimiento de los grupos que han sido afastados de las haciendas en esos momentos. Como epítome de la Revolución Portuguesa, fomentó la demostración del odio de clase, visible en las fotos y en las películas que muestran la invasión de casas de propietarios y el uso por parte de los trabajadores, antes tan dóciles, de sus camas confortables, de su ropa lujosa, con gestos teatrales ofensivos con el poder anterior. El primer momento de cualquier revolución se parece a un carnaval, con su mundo al revés, demoliciones y destrucciones, porque es necesario revogar el orden anterior, expulsar, derribar. En ese sentido, es necesario hacer lo que hacían los de arriba, ridicularizarlos, consumir lo que era sagrado en medio de una gran fiesta con abrazos fraternos. Cuando se asalta a Bastilla, aún no existe el mañana. El discurso público anterior de los subalternos hacía visibles de manera convincente los valores hegemónicos y ocultaba el odio de clase. La rabia generada por una larga experiencia de dominación se había ocultado públicamente de manera deferente y servicial. En algunos de los registros, los asalariados son vistos desde afuera y o desde arriba. Pueden mesmo surgir exotizados, como propensos a la barbarie, a la incultura, al primitivismo, a la salvajería, a la animalidad. Esta exotización es algo característico de un momento en que los de abajo han detenido una fatia sustancial de poder. Ahora voy a hablaros un poco del territorio que como antropóloga trabajé y en lo cual la reforma agraria ha sido muy importante. Es una pequeña población del sur de Portugal que se llama Coço, con C, con Sevilla, que a partir de los años 10 y por influencia de obreros catalanes ha tenido una importante cultura anarquista. Por toda la dictadura hay una calle que se llama Francisco Ferrer y una otra que se llama Escola Moderna, y la toponimia no ha sido alterada. En esta cultura anarquista, a partir de los años, sobre todo a partir del final de los años 30, entran los comunistas. Y Coço tiene una cultura comunista. El comunismo es un facto cultural en Coço. Es una población del distrito de Santarém, del municipio de Corucha, con una memoria de la resistencia antifascista mucho significativa. En 1958, en las elecciones en que se confrontaron el general Humberto Delgado y Américo Tomás, un tercio de la población de Coço ha sido detenida porque han votado en el candidato oposicionista. Tiene una memoria de resistencia. Cuando hablamos en Portugal con gente de la resistencia antifascista, Coço es una población emblemática. Yo he hecho trabajo de campo sobre la memoria comunista de Coço. Es una memoria que a lo largo del siglo XX tiene jornaleros contratados en una plaza de jornal semanalmente. Tiene una historia de resistencia significativa, con un asociacionismo agrícola importante. Entre los años de 58 y 62 es difícil decirvos cuándo empieza una lucha y acaba y empieza otra, porque hay un continuo de luchas, primero con las elecciones y al final de todo por las 8 horas de trabajo, con una enorme represión, mucha gente detenida, torturada, juicios, cumplimiento de largas condenas. En esta población
la toma de tierras ha tenido un papel significativo. Una mujer dice, la reforma agraria fue lo principal de todo esto. Cuando un trabajador había tenido antes vacaciones, una paga extra, y la paga de vacaciones, ¿acaso no es bueno ir al despacho y cobrar ese dinerito? La primera toma de tierras se dio en 16 de junio de 75. En 1977 había 23 cooperativas en la pedanía y todas habían legalizado ya su situación. Hasta 1985 se garantió pleno empleo a los hombres durante todo el año, mientras que las mujeres a partir de 78 trabajaban estacionalmente. Al trabajo igual, salario igual, que era una de las consignas, las mujeres no eran abrangidas. Las mujeres eran remuneradas por debajo de los hombres y fueron relegadas a una contratación solo en picos de trabajo. Entre las conquistas locales se destaca un horario de 45 horas que dejaba libres los sábados por la tarde y el domingo, y el derecho a la seguridad social, a vacaciones pagadas que permitieron aumentar el rendimiento. También se dio una mejora de los cuidados sanitarios, la existencia de transporte al local de trabajo. Esto era una conquista tremenda. Las personas hablan casi con milenarismo de lo que significaba no tener que caminar 15 kilómetros desde la población hasta el local de trabajo y al final del día hacer lo mismo. Conquistar el derecho a un transporte para el trabajo. Se mejoraron las viviendas y se acondicionaron con algunos electrodomésticos. Hubo una nueva vida para esta villa y para muchas otras, con la recuperación de caminos y carreteras que los propietarios de las haciendas habían cerrado. Se atribuyeron nuevos nombres a las calles y se edificaron nuevos monumentos en honor a los resistentes al fascismo portugués y para celebrar los nuevos tiempos. Hay un proceso de invención de la democracia. Como señalaba una mujer de Coso, la gente levantaba el brazo y contaba. Y esto nos dice mucho sobre lo que era la vida anterior de estos subalternos, que no contaban, sobre todo las mujeres subalternas de los subalternos. En ese contexto, hacer que contara tu opinión, aprender a pedir la palabra, esperar para hablar, discutir sin interrumpir a los demás participantes y hacer propuestas y defenderlas, era aprender la democracia en la práctica. Hablemos un poco de revolución, derrota y forclusión de los horizontes de expectativa. Producido por una historia y incorporado en la existencia de las personas, un acontecimiento confronta a los científicos sociales con las escalas de una realidad que se transmuta y que alcanza de manera distinta niveles variados de las sociedades, al mismo tiempo que pone en relieve los campos en los que se sitúan los agentes. Las datas y afirmaciones como antes del 25 de abril, solo en el 25 de abril, después del 25 de abril, demuestran que el 25 de abril es obviamente un acontecimiento. Al igual que Manuel Loff, también Luís Trindade corrobora la idea de ruptura al momento históricamente más denso de la contemporaneidad portuguesa. Entre 75 y 80, cuando la revolución es derrotada, el poder de compra de los trabajadores de las UCP disminuye 45%. La revolución había sido derrotada. La ley 77 de 77, conocida por Ley Barreto, aniquiló el movimiento social de la revolución y sobrepuso el derecho de la propiedad a los otros. Porque hay muchos más derechos. Hay una canción de un cantante portugués que habla paz, el pan, habitación, salud y educación son derechos, pero el derecho de propiedad ha sido
se ha sobrepuesto. El número de propietarios que podían usar el derecho de reserva aumentó, lo que provocó un cambio significativo frente al absentismo. En 1990, en Kosovo, se dio la última devolución de tierras a los antiguos propietarios, en el fin de un proceso marcado por una gran violencia, en que los propietarios se hacían acompañar por la Guardia Nacional Republicana. Cuando las personas hablan de ocupación, hablan de este momento, no de la toma. Ocupación es cuando la GNR, la Guardia Nacional Republicana, les retira las tierras. Para los entrevistados de Kosovo, la reforma agraria fue una derrota vivida con dureza. Y es tan duro recordar ese tiempo que es como un presente alternativo, abriendo la posibilidad de que los acontecimientos pudiesen haber sido diferentes entre ucronía y forclusión. ¿De qué hablo cuando hablo de forclusión? Porque me parece útil este concepto para marcar la ruptura en esta semántica del tiempo entre la experiencia y la expectativa. La forclusión, que es un término utilizado por Freud y después algo de un enfoque por Lacan, es la expulsión de un contenido de la experiencia hacia fuera del yo, que desordena la relación entre lo real y lo simbólico y le cambia la estructura. En una obra póstuma, Daniel Ben Said se refiere a la forclusión como la supresión de la relación entre el espacio de la experiencia y el horizonte de la expectativa, en términos de Koselleck, Reinhard Koselleck, para la semántica de los tiempos históricos, como sabéis. Los tiempos de desaparición de la conciencia, que son también momentos de eclipse de las luchas, redundan en una forclusión de los horizontes de expectativa. Si la aplicación del concepto en el universo de la psicoanálisis y el derecho es habitual, su cruce con la semántica de los tiempos históricos entre un espacio y la experiencia y el horizonte de la expectativa, sugerido por Ben Said, es un estímulo para interrogar el no lugar de la realidad en un proceso histórico interrompido que regresa con fantasmagoría. Aparentemente, hay memorias que se volatilizaron, que solo parecen regresar en forma de delirios. De ahí que se hable tanto, la locura de la revolución, como si fuera un delirio, como si no fuera una forma de inventar la democracia en la práctica, en las urnas, pero también en las calles, en las fábricas, en los barrios. La forclusión se vuelve útil para pensar en el proceso de suspensión de la memoria de una sociedad en la que lo real se vuelve inalcanzable y irrepresentable. Un vacío que ha expulsado el recuerdo, que solo parece una alucinación. Hoy en día, la reforma agraria se presenta como un obstáculo para el progreso, un vestigio pasadista e izquierdista que obstaculizó un proceso de modernización que ya se daba antes del 25 de abril, con empresarios, emprendedores, subida de salarios. ¿Cómo podría la reforma agraria salir vencedora si la revolución había sido derrotada? Sin embargo, ¿cuánto de victoria hay en la derrota de un proceso? Y las victorias son múltiples, no puedo ahora hablar de ellas. Quiero hablar un poco, para finalizar, porque tengo medio minuto, quiero hablar un poco de políticas de memoria y proceso revolucionario. Como destaca Manuel Loff, me ha pagado para hablar. Como destaca Manuel Loff, cuando se discute el proceso revolucionario, se bloquea la memoria de la resistencia para no discutir la dictadura, borrando de ese modo la expresión de la memoria de la resistencia. Los procesos revolucionarios y los que se empeñaron en estos parecen acarrear con ellos la deshonra, la desesperación
y de lo grotesco. Se desprecia los revolucionarios, a quienes se tilda de desviados, enfermos, anormales, y se culpa de la inestabilidad social. Háblase de anormalización, de patologización, de psiquiatrización, en un aumento que hace que el concepto de revolución se desplace de la esfera de lo político a la esfera de la psicopatología. La forclusión, tengo mesmo que terminar, la forclusión de los horizontes de expectativa aparentemente impediu que la memoria de la reforma agraria unir el pasado con el futuro y está asociada también a una ausencia de esperanza. Pero no tener esperanza no es natural. Las sociedades tienen que tener esperanza. Para terminar, porque no tengo más tiempo, el proceso de reforma agraria sedujo por su capacidad de plantear futuros imaginados, de plantear otro país, como sugiere el título de la película de Sergio Truffaut, en un proyecto que incorporaba la esperanza en la transición hacia la democracia. La más importante de sus conquistas es el reconocimiento de la capacidad de un grupo social subalterno y exotizado para organizar el trabajo y los pueblos, para tomar las riendas de su destino y decidir su vida. Ese acto de asumirse ese control de las propias vidas es un campo de posibilidades, en un tiempo en que los seres humanos se habían vuelto desechables y sus vidas imprevisibles. Como indicaba Josep Fontana, para construir el futuro hay que recordar que las conquistas políticas, económicas y sociales conseguidas con las transiciones hacia las democracias no partieron de dioses ex machina, sino del sufrimiento, la sensibilidad y la construcción común de los resistentes.